¿Sí? Bueno, gracias por la invitación. Ante nada, decir que mi presencia aquí no tiene interés por mí mismo, sino porque soy una de las caras visibles de un movimiento ciudadano que implica a miles de personas en todo el Estado, que nació hace... Un poquito de silencio rogaría, por favor, estamos en una sesión de comparecencia. Digo que mi presencia aquí no es por mí, yo soy más que nada una de las caras visibles de un movimiento ciudadano que no ha dejado de crecer en los últimos 3 años, que implica a miles de personas afiliadas y que además ya está en más de 20 ciudades en todo el Estado español, en España, pero también en Europa. En Europa cada vez hay más sindicatos de inquilinas e inquilinos. ¿Por qué? Porque somos en realidad la consecuencia de una serie de leyes nefastas, de una serie de políticas de vivienda nefastas que se llevan implementando desde hace décadas. Políticas que han convertido el alquiler, el vivir de alquiler, en un sinónimo de precariedad, en un sinónimo de no saber qué va a pasar con mi vida en cuanto se me termine el contrato del alquiler. Los derechos de la población que vive de alquiler, que en España son millones, se han ido cercenando desde hace décadas. Esto no es algo nuevo, no es algo particular de la pandemia o del contexto del COVID. Ahora bien, es verdad que con el COVID la situación de millones, de miles, millones de familias que viven de alquiler se ha agravado de forma muy exagerada. Entonces, nosotros somos consecuencia de este problema y también de que cada vez más gente decimos basta frente a esta falta de derechos, derechos que también limitan nuestras libertades. Y es verdad que aquí ustedes nos invitan a la comisión, al grupo de trabajo de políticas sociales, pero como saben, el problema de la vivienda no es un problema social, es un problema estructural, de modelo económico. Ahora mismo lo que se está produciendo es un expolio, es un saqueo. Hay miles de familias que están teniendo que elegir entre dar de comer a los hijos o pagar el alquiler. Y esto tiene que ver con que la vivienda en este país sigue siendo, antes que nada, un activo financiero, una inversión de primera magnitud en lugar de lo que debería ser y lo que es un derecho fundamental, porque hablamos de un bien de primera necesidad. Parece mentira que después de 12 años, tras la última crisis, sigamos donde estábamos. Es increíble que después de 12 años, después de la última gran crisis, volvamos al punto cero. Hagamos un poco, lo más rápido que pueda, un poco de recapitulación de dónde venimos. En 2012, mientras la ciudadanía luchaba contra una ley hipotecaria injusta, el Gobierno no solo no cambiaba esa ley, sino que cambiaba toda una serie de leyes por la puerta de atrás, fundamentalmente para poner alfombra roja a fondos de inversión privada que durante muy pocos años se han dedicado a acaparar miles de viviendas a precios bajísimos, básicamente con el objetivo de reactivar el ciclo de la especulación. Es decir, que la prioridad ha sido que la vivienda siga siendo un activo financiero, una inversión con la que especular. Hemos visto, por un lado, cómo se han dado privilegios fiscales a las SOCIMIs, las sociedades de los fondos buitre, para que pudieran entrar en el mercado del alquiler con todos los privilegios, y por el otro lado se le han arrebatado garantías a miles de inquilinos. El Gobierno del Partido Popular lo primero que hizo fue reducir los contratos de alquiler a 3 años. Y no solo eso, sino que también nos encontramos con que una persona que vive de alquiler, si le llega un burofax diciéndole que se tiene que ir de casa y se ve sometida a un proceso de expulsión, su capacidad de defensa es prácticamente nula. Lo que demuestra la actual crisis de la vivienda, que es terrible, es que lo que hemos visto en estos años es que las políticas de desregulación que se han venido implementando en los últimos años han sido un fracaso absoluto. El precio del alquiler se ha disparado un 40%.
ya tenemos el dudoso honor de ser el lugar donde el alquiler se come más sueldo de toda Europa. Los desahucios se han venido disparando hasta el estallido de la pandemia y se han puesto al nivel de los peores años de la última crisis. Es verdaderamente asombroso que se repita la historia. Eso sí, hay unos pocos que han hecho un enorme negocio con esto. En pocos años, estos fondos buitre que han acaparado miles de viviendas han visto cómo adquirían casas por 50.000, 60.000 euros y al cabo de poco tiempo las ponían a 250.000 euros. Hablamos de rentabilidades del 300%. Hablamos además de que estos fondos han tenido unos beneficios históricos hasta hace 2 días y en lugar de decirles ahora a usted les toca arrimar el hombro, les toca empezar a, pues como se le dice a todo el mundo, solidaridad, etcétera, en lugar de eso siguen en la misma situación, siguen pudiendo expulsar a sus inquilinos con todas las facilidades y además gozando de enormes privilegios fiscales. Frente a esto, la ciudadanía está haciendo lo que teóricamente le tocaría a la Administración. Estamos siendo las organizaciones ciudadanas que, por ejemplo, frente a una ley de arrendamientos injusta, que permite una subida del alquiler del 300% o que permite una expulsión totalmente injustificada de alguien que ha cumplido con sus obligaciones, pues lo que hacemos es desobediencia civil y es lo que venimos haciendo en los últimos 2 años. Cuando una familia que ha cumplido con todas sus obligaciones se encuentra con un fondo que le dice usted tiene un mes para elegir entre pagar el doble de lo que pagaba o irse de su casa, abandonar el barrio, sacar a los niños de la escuela, nosotros lo que le decimos a las familias, lo que venimos haciendo es decir, pues la ley a usted, fondo buitre, le permite hacerme esto, pero yo me planto. Me planto con otros conciudadanos que están haciendo exactamente lo mismo porque las leyes injustas están para desobedecerlas. Ahora ya no solo paramos desahucios en este país desde la ciudadanía, lamentablemente no desde la Administración, sino que también desde la ciudadanía estamos ampliando, estamos abriendo un espacio de derechos que no existía y es el derecho a la negociación colectiva frente a todos estos grandes fondos que están colonizando el sistema de vivienda. En los últimos años hemos conseguido miles de alquileres asequibles gracias no a la Administración, no a ustedes, señorías, sino a que la ciudadanía se ha organizado, ha tenido que plantarse y desobedecer estas leyes. Pero no ha sido gracias a que desde el Congreso se legislara para amparar y proteger el derecho a la vivienda. Sin embargo, el saqueo y la angustia se han agravado con la pandemia. Esto no se le escapa a nadie. Nos encontramos con la situación increíble de que la ciudadanía se está comportando de manera ejemplar, confinada en sus casas, mientras estos fondos buitre y otros rentistas están esquilmándoles. Es decir, durante estos meses se nos ha dicho nos tenemos que quedar en casa, pero usted me tiene que seguir pagando el mismo alquiler o usted se va a enfrentar con una expulsión cuando pase la pandemia. Esto está pasando. Si los alquileres ya eran abusivos, si lo que hacían los fondos ya era abusivo, ahora literalmente es criminal. Es un comportamiento mafioso, estar extorsionando a las familias que ven cómo sus ingresos están cayendo en picado y decirles ustedes tienen ahora mismo que decirnos durante la pandemia si van a aceptar esta subida del alquiler o se tienen que ir de casa. Aquí el problema, otra vez, es la responsabilidad que tienen ustedes. Ustedes tienen que decidir si permiten que estos comportamientos sean legales o si se ponen del lado de la ciudadanía. El Gobierno ha considerado, dentro de su paquete de medidas, ha considerado que había que mantener los precios de los alquileres. Esta ha sido la prioridad de la política económica y social del Gobierno. Es cierto que hemos conseguido hemos tenido que hacer mucha presión social, hemos conseguido que el Gobierno paralice los desahucios durante 6 meses para las personas afectadas por la pandemia, hemos conseguido que haya una prórroga del alquiler durante el contexto del COVID, pero el problema de la política económica es que ha seguido primando que el precio del alquiler se mantenga a un nivel absolutamente artificial, altísimo, como si no hubiera una crisis, como si los ingresos de las familias no estuvieran cayendo en picado. Se le está diciendo a la gente, usted tiene que seguir pagando lo mismo que pagaba antes de la pandemia.
Es decir, en realidad ustedes, el Gobierno, pero el conjunto de los diputados, están llevando a miles de familias a la huelga. Porque entre pagar el alquiler y dar de comer a los hijos, la gente elige lo segundo. Y nosotros, desde los sindicatos de inquilinos y de otras organizaciones, hemos decidido que debíamos tener la responsabilidad colectiva que no está teniendo el Gobierno, que no están teniendo las administraciones. Hemos tenido que volver a hacer el papel de la administración y es decirle a la gente, usted deje de pagar el alquiler porque lo importante es comer. No me diga usted que yo tengo que aprender a vivir con el hambre, porque esto es lo que está diciendo la gente en las calles. La gente nos está diciendo, tengo que aprender a vivir con el hambre, y lo que le decimos a la gente es, no puede aceptar esto. Usted deje de pagar el alquiler. Lo primero es el techo y los bienes de primera necesidad. Esto no se negocia. Perdona, ya me han transcurrido los 10 minutos, van casi 11, digo, para que vayas a acabar. Me habían dicho entre 15 y 20, ¿eh? No, esto es la notificación que tenía. Es que es conjunto. No. Bueno, había un poco de confusión. No, pero lo he entonces. dicho yo al principio, que eran 10 minutos, lo he dicho al principio de la intervención. Somos muy comprensivos y abiertos en los turnos de intervención. De hecho, Bueno, intento casi que aligerar. nos excedemos en el doble muchas veces, pero sí, intenta, por favor, más que nada porque hay más comparecencias luego para que intentemos ir concretando lo más importante. Gracias. Ahora mismo hay fondos buitre que se están dedicando a enviar miles de cartas a miles de familias para decirles que van a subirles el alquiler o que se tienen que ir de casa. En plena pandemia, durante el mes de abril, el Fondo Buitre Azora, dirigido por Concha Osácar, porque hay que decir los nombres y los apellidos detrás de esta crisis, el Fondo Buitre Azora le dice a las familias que deberán dejar libre la vivienda el 1 de junio, en pleno estado de alarma, antes de que termine el estado de alarma. Esto no es abusivo, sino que directamente es un comportamiento mafioso. Con la legislación actual, un contrato de alquiler no es un contrato firmado libremente entre las partes. Es un contrato de o aceptas estas condiciones, o lo tomas, o lo dejas. No hay libertad para miles, millones de inquilinos. Obviamente, y voy a ir concluyendo, nosotros tenemos muchas propuestas, se las hemos hecho llegar, las tienen sobre la mesa. Pero nosotros no hemos venido a que realmente ustedes nos hagan las preguntas a nosotros, sino nosotros queremos hacerles las preguntas a ustedes. Es decir, en primer lugar, a los miles de huelguistas que ahora mismo están en una situación de angustia tremenda, luchando, pero con una angustia tremenda, que suponemos, según los datos que tenemos, ya llegan al 20% del inquilinato, ¿qué les van a decir cuando no les lleguen las ayudas? ¿Que se endeuden? Nosotros seguimos diciendo que la solución es la suspensión y la reducción de los alquileres. Es la mejor fórmula. Todos tenemos que arrimar los hombros y los arrendadores, que no necesitan, muchísimos de ellos, el alquiler para llegar a fin de mes, tienen que aceptar o suspensiones o reducciones en el cobro. ¿Qué van a hacer con los cientos de miles de viviendas desviadas al turismo en ciudades donde hay un terrible déficit de vivienda? ¿Qué van a hacer con los miles de viviendas que se hacen pasar ahora mismo por alquileres de temporada de forma fraudulenta? Nosotros consideramos que es hora de tomar medidas valientes para evitar esta forma de especulación salvaje. Las viviendas desviadas al turismo tienen que ser alquileres estables para la ciudadanía, no especulativos. ¿Qué le van a decir a esos centenares de miles de inquilinos, de familias que tienen como casero a un fondo buitre o a un rentista y que se enfrentan ahora, aún hoy, a alquileres abusivos que ya son impagables, inhumanos? Es urgente hacer lo que ya se hace en media Europa, que es regular los precios, por un lado, para vincularlos a los ingresos, y por otro, acabar con una lacra, una anomalía que no se entiende en el resto de Europa, y es que te puedan echar de casa sin ningún tipo de justificación, aunque hayas cumplido tus obligaciones, con el mero objetivo de subir el precio, de especular con un bien de primera necesidad. Ustedes nos invitan a una comisión de reconstrucción, pero la pregunta es, ¿qué pretenden reconstruir? Es decir, ¿a qué normalidad quieren volver ustedes? ¿Al de el millón de familias desahuciadas en los últimos 10 años?
¿Es esa su normalidad? Yo les digo una cosa para ir terminando. En una sociedad justa no es normal que la señora Botín pretenda, como está pretendiendo, que los jóvenes de este país se vuelvan a endeudar al 100% para acceder a una vivienda. ¿En serio es que no hemos aprendido nada? No es normal que 12 años más tarde sigamos en la misma crisis de siempre. No es normal que Concha Osácar y otros propietarios directivos de fondos buitre pretendan doblar el precio del alquiler en plena pandemia. No es normal que las SOCIMIs y los fondos buitres de este país no paguen el impuesto de sociedades que pagamos el resto de ciudadanos, cualquier pequeño empresario. Y no es normal tampoco que las familias, miles de familias, tengan pesadillas por la noche por culpa de ese maldito burofax que les obliga a elegir entre dar de comer a los hijos o pagar un alquiler abusivo. Lo que sí debería ser normal. ¿Cuál debería ser la nueva normalidad en una sociedad justa? En primer lugar, que las personas afectadas por el COVID no tengan que pagar sus alquileres durante la pandemia o que se les haga una rebaja considerable. ¿Qué es normal? ¿Qué sería lo normal? Como dice Naciones Unidas, que la gente no destine más del 30% de sus ingresos a pagar una vivienda. Por lo tanto, los precios tienen que empezar a bajar y esto debe ser impulsado desde el Congreso, desde el Gobierno. Esto es ustedes quienes tienen que ayudar a que los precios bajen. En definitiva, ustedes tienen que decidir cuál es la prioridad. Si la prioridad son los fondos buitre o la gente. Si es la especulación o los derechos fundamentales. Un derecho fundamental como es el derecho a la vivienda. No admite este problema medias tintas. Por favor, señor Palomero. Tienen ustedes que decidir si van a dar luz verde de nuevo a una ola de desahucios terrible, incluso peor que la que vivimos en 2008, o si esta vez van a priorizar los derechos de las familias trabajadoras. Nosotros nos vamos a encargar de estar encima de ustedes. Les garantizo que si desde el Congreso no se toman medidas, si nosotros no podemos dormir, no les podremos dejar dormir a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor Francisco Morote Vidal, presidente de la Plataforma Afectados por las Hipotecas. Sabe 10 minutos.